¡Qué bonito! ¡Qué bonito, la forma de la... Sí, Ay, sí, no, antes de que lo marcabas y lo estabas haciendo muy bien, sí. Vale, me dejas el de esto cuando Y puedas. que trajese el móvil por si tenías alguna foto de las cosas, ¿sabes? ¿Pero un diente? Pero puede venir más allá, ¿eh? ¿Y por dónde está el pie? Yo calculo que estará... El pie este que venga para aquí. Este cabeza con cabeza. No lo sé. Este aún no lo sé hacia dónde va, puede ser. No, muy grande sería, ¿no? Hay uno de 1,90 m, ¿eh? Pero esos son 2 metros. Del pie allí para aquí. Ah, pero eso no quiere decir que se llegue uno al otro, sino que están Bueno. sobre la posición. Pero a lo mejor la primera capa que está pisada de... Bueno, hay que parar. Vale, gracias, ya podéis seguir. El otro brazo, con fuerza le dará por detrás del cuerpo. Santiago... Voy. Por mi abuelo y por todos los que sufrieron. Pero cuéntame, tú en el año 96 te paras delante de una excavadora, ¿no? Porque ¿durante cuántos años tuviste que pasar por la cuneta donde estaba tu padre y tu abuelo? 65 años. Sí, 65 años pasando por delante de la tumba de mi padre y sin poder mirar ni llorar, que mi madre nos lo decía, no miréis, no lloréis, que nos meten en la cárcel. Y no mirábamos, pero teníamos que pasar porque veníamos a trabajar la tierra para poder comer en el invierno, porque si no, no teníamos otro medio. Mi madre nunca tuvo una pensión, ni fue viuda, la pusieron su marido desaparecido con el resto de los que fusilaron. 80 años esperando, ¿no? 80 años o más. Va. Es un asco y el pueblo criminal, por los 4 costados. Criminales, todas las personas mayores, criminales. Y sobre todo las autoridades. Solo por ser del Partido Comunista, porque eran del Partido Comunista y a mí no me da vergüenza decirlo. Felipa, ¿qué le dirías a la gente que dice que no hay que reabrir heridas, que no hay que abrir cunetas? ¿Qué les dirías? Son unos imbéciles, como ha dicho la portavoz en el Congreso a un partidario de no sé qué partido. Eres un imbécil. Somos unos imbéciles de callarnos y de no hablar. Nunca hemos podido hablar. Las madres, a mí me han dado mi madre muchos reveses con la mano porque he ido a preguntar algo de lo que quería saber por ella y me ha dicho, tú a callar. Plas, me ha dado. Y no he podido hacerlo. Llegas en el momento ideal para rebajar un poco la tensión de este plató. Vamos a hablar de franquismo. Genial. Vamos a ver, tú fuiste preso político durante el franquismo. Hiciste huelga de hambre cuando estuviste en prisión. Estamos haciendo un resumen así muy resumido, ¿eh? Y fuiste torturado por Billy el Niño. ¿También? También. Y ahora eres uno de los impulsores de las querellas contra los crímenes del franquismo en Argentina. Y en España. Y en España. Toda una vida de lucha. Más o menos. No se acaba nunca esta lucha. No parece que se han empeñado en 80 años después del golpe militar, 40 años después de la muerte del dictador, por no reconocernos derechos humanos básicos, como nuestro derecho a la justicia. Y es verdad que probablemente la dictadura nos hizo muy pesados, ¿eh? Y estamos dispuestos a seguir otros 40. Represaliado 2, F9UE010. Posible herida defensiva. Muesca en hueso. Parte distal del húmero derecho.
La ley de memoria histórica. No tiene presupuesto apenas. Que ha favorecido esto y que Permitir las exhumaciones, pero no te Claro, dota a ver, económicamente. hasta el 2011, hasta que entró el PP, sí que había. Sí que había Poco, dotación económica. había poco, pero había. Muy poca para Con el todo lo PP que... pero eliminaron todo esto. en el momento Van a dotar de un presupuesto a las diputaciones y ayuntamientos para que los familiares puedan buscar a sus seres queridos. Bien. Lo que no puedes hacer es plantear, como se hizo, para reescribir la historia, para negar la transición que el propio Carrillo y el propio Partido Socialista había permitido aprobar la ley de amnistía en la que se olvidaban los crímenes de un lado y de otro. Sí, sí. Entonces, yo creo que eso es una cosa positiva. Fíjate, ahora ¿Te parece mismo el positivo? Premio Nobel de la Paz ¿Te parece de positivo? Túnez. Se está juzgando en Argentina a los torturadores de Bueno, las víctimas del franquismo. ¿Eso le A mí parece me parece mal? positivo que haya una ley de amnistía, por supuesto. Sí. Por supuesto. ¿Por Igual qué? que porque Carrillo, por ejemplo, pudo ser diputado. Pues si Carrillo tenía que haber ido a la cárcel, pues tendría que haber ido a la cárcel. Porque llega un momento en el que hay que hacer una ley de amnistía para que se pueda coser un país y no nos pasamos la vida. Hombre, pero cuando toda- hemos sí, tenido 40 años de personas pero- asesinando o torturando a gente, pues no hay que hacer una No, amnistía. ha habido una guerra civil. Yo creo que Una se ha guerra pasado, civil que gana una dictadura. se ha pasado página. Entonces, yo sí que pienso que hay que pasar página a veces Pues en los eso momentos históricos. no dicen eso las víctimas del franquismo. ¿eh? Bueno, yo sinceramente, y soy de una familia de una persona víctima del franquismo, que te aseguro. Bueno, habrá gente que haya pasado página, Pablo, y otra que no ha pasado página. Bueno, yo lo que quiero decir es, sí que creo que es un error reabrir heridas, porque en algún momento hay que cerrarlas. O sea, no nos podemos pasar. Pero si es que no lo han cerrado las víctimas. Vamos a ver. Sí, se han cerrado. Si tú o Las usted cerraron lo ha su cerrado, represión. me Lo parece cerró- muy bien, pero la hay cerró la Pasionaria, lo cerró Carrillo, lo cerraron los constituyentes. Yo creo que no podemos reescribir la historia española. ¿Qué le cada decimos 30 a los años. españoles que nos dicen? Pues yo es que hasta que no tenga a mi familiar enterrado en un cementerio como Dios manda, no lo he cerrado. Exactamente lo que yo ¿Y estoy qué le diciendo. decimos a los que han sido torturados? Exactamente lo que yo estoy diciendo. Sí, se puede ir sacando sin que se caiga la pelvis, limpiando las costillas sin que se caigan, ese tipo de cosas. Ya están cayendo gotas, ¿eh? Sí, iba un corte ahí. Mira, el hombre cuando levantó el brazo, ¿te acuerdas que tenía una en el brazo? Era por lo que decíamos, estaba evitando que no les echaran la cabeza. Tiene los cortes. A ver, muéstrame eso. Quieta ahí. ¿Y en qué momento decides acabar la huelga de hambre? Cuando los mataron, para nuestra desgracia, aquel al alba que se cantó y que nos hizo llorar lágrimas de sangre porque era incapaz de entender que en 1975, casi 40 años después del golpe militar, fueran capaces de matar a 20 jóvenes, a 5 jóvenes impunemente, ¿no? Entonces, probablemente es uno de los shock emocionales más fuertes que he tenido en mi vida. Los campos heridos de tanta metralla, los pueblos sangrantes de tanto dolor, y los campesinos sobre la batalla para destrozar al fascismo traidor, dejando el arado tirado en la tierra, tomando el fusil para pelear, marchamos viriles hacia las trincheras para que en España haya libertad. Somos los campesinos.